sectores más delicados en nuestro país es, por supuesto, el de salud. Cambio ministerial que no vimos, que se esperaba, pero que no hemos sentido por lo menos la intención de querer hacerlo por parte de este gobierno y que pone en la mira a este sector, sobre todo luego de los últimos resultados de Serums 2024, porque la desaprobación ha sido altísima. Y ahí viene la preocupación de realmente, con ese nivel de desaprobación, ¿qué médicos vamos a tener a futuro? Augusto Cáceres es médico, exalcalde de San Isidro, nos acompaña esta noche justamente para analizar el tema. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Maricel? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Ve también con preocupación estos resultados del Serum 2024? Yo lo que veo con preocupación, Maricel, es la tormenta en un vaso con agua que se ha desatado con respecto a este examen para hacer el servicio rural, urbano marginal de los médicos y de los profesionales de la salud. Porque los médicos, y acá yo quiero reivindicar a la profesión médica peruana, los médicos peruanos estamos considerados los médicos más capaces de, por lo menos, de Hispanoamérica. En donde vamos, dejamos muy en alto el nombre de la formación médica en el Perú. Y los médicos somos evaluados durante toda la carrera. Todas las semanas damos examen de todo tipo en la carrera. Y estamos constantemente dando exámenes. Y por lo tanto, los médicos peruanos terminan la carrera y están sumamente capacitados para poder atender a pacientes. De eso no me cabe ninguna duda. Ahora, hemos visto muchísimos casos y es por eso que gran parte de la ciudadanía ha visto estos resultados y dice, con razón, cuando voy a atenderme a un centro médico, no están capacitados realmente, me dicen una cosa por otra, vemos muchos casos de negligencia. ¿No tendría que ver una cosa con otra más bien? Mira, yo creo particularmente que no, porque los médicos que hacen el Serum van a hacer cosas específicas dentro de lo que es el organigrama del Ministerio de Salud. Antes se hacía el servicio civil de graduandos. Esto estoy hablando yo un poco antes que yo terminara la carrera. Y entonces se dijo no, porque no se le puede dar capacidad de atender a pacientes a aquellos que no se han graduado. Entonces se cambió por el servicio, el Serums. Y entonces los médicos van a las postas médicas a hacer atenciones básicas. O sea, los médicos del Serums no van a operar, no hacen operaciones complejas, no están por el momento capacitados por eso, porque no son especialistas. Bueno, el resultado del examen sí nos demuestra que no están capacitados todavía para asumir otras situaciones, pero por lo menos para pasar un examen que, imagino, como dice usted, tendría que tener lo mínimo, ¿no?, en una evaluación como para que sea aprobado. Yo lo que creo, Maricel, con ánimo de encontrar una razón, es ver qué se le ha preguntado al médico graduado en este examen. Si son cosas administrativas, los médicos que recién terminan no tienen las capacidades administrativas. Por eso habría que ver en qué ha constado este examen, porque además yo quiero reivindicar aquí el tema relacionado con el ENAM. A mí el ENAM, este examen nacional de medicina, me parece una excelente medida aprobada por las PEFAN. Yo conozco a la mayoría de los decanos de la Facultad de Medicina, empezando por el doctor Podestá, que es decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, es uno de los grandes médicos peruanos, y que son sumamente probos y prolijos en buscar la excelencia académica. Entonces yo creo que si los médicos dan este ENAM, que es una prueba certificada, no debería tomársele otra prueba más. Creo que sería totalmente innecesaria, porque además en todas las bases de lo que son el examen nacional de medicina se le da el 70% de la prueba, o sea, del examen, del resultado del examen, era condición para el Serums. Yo creo que era innecesario. ¿En qué momento se da un examen de ENAM? El ENAM se da terminando la carrera. El ENAM se da por terminar la carrera, terminando el internado. Antes era incluso requisito para colegiarse, ahora ya no. Pero ahora sigue siendo un requisito para postular a la residencia. O sea, los jóvenes que terminan, los jóvenes médicos graduados, deben de dar su examen porque es una condición importante para poder postular a la residencia, o sea, para ser médicos especialistas. Y yo creo que
deberían de buscarse o de regresar las aguas, calmarse. Para poder entenderlo mejor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un examen de NAM, el de SERUM? Es decir, ¿por qué se daría el de SERUM? ¿En qué complementaría al de NAM? En nada, absolutamente nada. En conocimientos, en nada, porque el examen del ENAM es un examen hecho de manera muy científica, de manera muy coordinada, con especialistas. Es decir, este examen del ENAM que se tomaba como base para que puedan hacer el SERUMS, era un muy buen examen porque era la forma como podíamos nosotros ver la calificación de los médicos que habían terminado la carrera, porque es un examen único para todos. Entonces, esto de aquí yo creo que ha sido innecesario absolutamente desde el punto de vista del Ministerio de Salud. No creo que haya servido para nada. Justamente el señor Vicente Cruzate, que es vocero de la Dirección General de Personal de Salud del MINSA, cuando le preguntan por el ENAM implementado en 2004, lo que señala más bien es no debe ser un requisito para tener una plaza del SERUM. Entonces lo ve como un punto aparte, por eso el SERUM, para poder tener otra plaza. Aquí el tema, básicamente, Maricel, es que cuanto más exámenes podamos dar los médicos, bienvenidos sean. Yo creo que los médicos y todos los profesionales de la salud, ninguno se niega a dar exámenes. Aquí el tema son los costos, ¿no? Es decir, sí, claro, si un examen le va a costar de todas maneras 100 soles y el otro le va a costar también 100 soles, es un gasto innecesario para médicos que básicamente no tienen trabajo, están recién egresados. Ahora, justamente el vocero lo que señala en esta entrevista al Comercio, cuando le preguntan de lo que estamos conversando, cuál es la diferencia entre el examen para SERUM, el examen de ENAM, dice que la decisión de implementar esta evaluación se da porque el examen de SERUM, exactamente es para evaluar el conocimiento de los postulantes en cuanto a la labor que van a desarrollar en el primer nivel de atención, y que esta es la diferencia con el examen de NAM, que evalúa los conocimientos académicos de atención en primer, segundo y tercer nivel. Es decir, se basan solamente en un primer nivel y en la labor que van a desarrollar en el mismo. Yo te puedo asegurar, mi querida Maricel, de que los médicos recién graduados de antes y de hoy están capacitados en cuestiones académicas para atender en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, y antes había un cuarto nivel, en el tercer nivel, que es el último nivel. Lo que pasa es que si se le va a medir capacidades administrativas dentro de lo que es un centro de salud o una posta médica, ese ya es otro tema, que no necesariamente es parte de la formación, que lo pueden adquirir en su año que van a servir, ya sea dentro del equivalente de SERUMS o dentro del SERUMS que es remunerado. Así que yo considero particularmente innecesario. Si fuera sin costo, si fuera cero costo, que tomen el examen. No hay ningún problema. El tema es si hay un pago de por medio. Innecesario desde el punto de vista académico, porque lo que se quiere es que los médicos tengan capacidades académicas, que sean excelentes en poder diagnosticar a un muchacho que viene con tos a un primer nivel de atención, que no tenga una gripe o que sea una tuberculosis. Eso es lo importante que tiene que discernir el médico, y para eso los médicos están capacitados, sin ninguna duda. Aprovechar su presencia para hablar un poco sobre el sector salud, porque uno de los cambios que se esperaba era educación, sin duda interior, y también salud. Hay desabastecimiento, no hay medicinas en los centros. ¿Cómo ve, digamos, el hecho de que un cambio ministerial no se haya dado en ese sector? ¿Lo cree necesario o no? Es imprescindible que haya una absoluta revolución en salud. Habiendo pasado la pandemia y habiendo tenido el más alto porcentaje de pacientes muertos en COVID del mundo, por una insuficiente capacidad de atención, por un lado, y por supuesto por los pésimos gobernantes que nos tocó en ese momento, era imprescindible que podamos tener todo lo necesario para poder, básicamente, poder formar a los médicos, más médicos y mejores médicos, y tener mayor capacidad para atender, por ejemplo,
las postas médicas. ¿Cómo puede hablar el MINSA de que vamos a hacer que los atiendan en el primer nivel de atención si tenemos casi el 90% de todas las postas médicas en todo el Perú, casi las 8.740 postas médicas que existen en el Perú, sin capacidad instalada suficiente para poder atender a las personas? No se nos murió un congresista solamente porque no le podían atender en Arequipa. Porque ya habían cerrado, porque, no atienden así es, 24 horas. porque ni siquiera tenían un electrocardiograma. Entonces, lo que el sector salud es clave, imprescindible para poder tener una población, una ciudadanía que pueda servir y pueda cumplir sus funciones adecuadamente y sienta que tiene cómo atenderse en un momento de quiebra de salud. La salud es lo más preciado que tenemos. Después viene la educación, por supuesto, pero la salud es primero, porque sin salud no puede haber una buena educación. Entonces, si nosotros no hacemos que haya un primer nivel de atención poderoso, es decir, invertir en centros de salud, en equipamiento de los centros de salud, en formar a los médicos generalistas, en médicos de familia, en tener mejores especialistas para que puedan atender vía remota, ahora utilizando todo lo que es la virtualidad para poder atender a un paciente virtualmente desde Lima a cualquier centro más distanciado del Perú, pero para eso se necesita inversión y una fuerte inversión que no se ha hecho. El dengue mata personas cuando no debería de haber ni siquiera tantos infectados. Y sí hemos visto que se ha destinado en infraestructura, es decir, en tal vez construir o modernizar los hospitales, pero no necesariamente estos primeros lugares a los que las personas que viven muy alejadas en el país, a kilómetros de distancia de un centro hospitalario, puedan llegar. Ahí no solamente es la inversión en equipamiento, sino en buscar realmente buenos médicos que formen parte de estas postas. Médicos, enfermeras, sanitarios, es decir, toda una tecnología de salud, porque no es solamente el médico, tiene que haber toda una capacidad. Contar con herramientas mínimas. Pero por supuesto, eso sin ninguna duda. Los países que mejor afrontaron el COVID y los que tuvieron menores cantidades de fallecidos y menor cantidad de personas infectadas fueron aquellos que tuvieron un sistema de este primer sistema que se llama el sistema de prevención y promoción de la salud. El primer encuentro nivel con la ciudadanía. Por eso debe ser una revolución, pero para mejorar la salud de todos los peruanos. De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Maricel, muchas gracias. Hasta aquí el programa. Se quedan con Beto Ortiz.